buenos días, hermanos. Buenos días. Nuevamente damos gracias al Señor por esta mañana ya tarde en la que podemos estar aquí para alabar y exaltar el nombre de nuestro Rey. Así que voy a pedirte en estos momentos que ahí donde estás inclines tu rostro y vamos a orar, vamos a entregar este tiempo al Señor y vamos a suplicarle que Él tome este tiempo como un olor fragante delante de su presencia. Que podamos hoy agradarle con lo que hemos venido a hacer aquí, que es para su honra y para su gloria. Vamos a orar. Gracias, mi Dios, por este día en el que podemos estar aquí un grupo de tus hijos reunidos, Señor, para exaltar tu nombre, pero sobre todas las cosas, Señor, para reconocer que tú eres el Dios todopoderoso, el que guarda nuestra vida, el que cuida nuestra entrada, nuestra salida, el que nos protege. Señor, reconocemos tu soberanía sobre nuestras vidas y te pedimos, Padre, que tú nos moldees, que tú, Señor, nos llenes, que tú seas el que supla nuestras necesidades, cualquiera que sean, Señor. Que hoy podamos descansar en ti, olvidarnos, Señor, de aquello que nos estorba para una comunión libre contigo, y que podamos, Señor, entregarnos por entero a ti. Sabemos, Padre, que tú requieres de cada uno de nosotros que seamos diligentes, que te busquemos, Señor, con fervor, con pasión, que cada paso de nuestra vida, Señor, que demos sea dirigido y guiado por ti, Señor. Y por eso hoy pedimos que tú nos llenes, que tú nos ministres, Señor, que tú hables a nuestro corazón, a nuestra vida, Señor, que podamos hoy poner en práctica lo que aprendamos, Señor. Que al salir de aquí no salgamos como entramos, sino que vayamos llenos de ti, de tu presencia, de tu gozo, de tu amor, y con el compromiso, Señor, de llevar tu palabra y predicarle a otros que aún no te conocen. Pon en nosotros, Señor, esa necesidad, esa urgencia de hablar de ti, Señor, de predicar tu palabra. Recibe, Padre, este tiempo que venimos aquí para entregarlo a ti. Todo lo que hacemos lo hacemos con el único propósito de alabarte, de exaltar tu nombre y de bendecirte, Señor, porque reconocemos que solo tú eres digno de recibir toda gloria, toda alabanza y toda exaltación, porque tú, Señor, nos llamaste, porque tú entregaste tu vida, Jesús, en aquella cruz para salvarnos. Gracias por el alto precio que tú pagaste por nosotros. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y por siempre te adoramos. En el nombre de Jesús, Señor, toma toda carga y toda necesidad en este momento de mis hermanos aquí presentes y ministra, Señor, nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor y vamos a compartir ahora una pequeña lectura en el Salmo 95. Así que voy a pedirte que por favor te pongas de pie y vamos todos juntos a leer despacio y con entendimiento lo que dice la palabra del Señor aquí en el Salmo 95 del versículo 1 al 6. Vamos a leer todos juntos. Dice así la palabra: Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro hacedor. Sí, Señor, tú eres nuestro hacedor y a ti hemos venido a rendir toda gloria, toda alabanza y toda exaltación. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Sí, Señor, tú eres el Rey de reyes. Por eso hoy te adoramos, porque tú eres grande y poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Con gozo le alabamos en esta mañana al único merecedor de toda alabanza. Queremos proclamar tu nombre, Cristo.
Padre, porque solo tú eres grande y poderoso. Tú eres el vencedor. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, Y para siempre tú reinas. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino en la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino en la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás. Sí, Señor, para siempre y por siempre tú reinarás. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aclámale en esta hora, porque Él es el único, el verdadero, el todopoderoso. Gracias, Señor, porque tu presencia está aquí en medio de nosotros. Y hoy hemos venido, Señor, a exaltarte. Queremos abrazarte, queremos decirte que te amamos, Señor, que eres lo más importante en nuestra vida. ¿Cuántos se lo dicen al Señor? Gracias, Jesús, porque tú eres el Cordero que sufrió, que fue inmolado, el que fue a la cruz por ti y por mí. Hoy te rendimos, Señor, nuestra vida, porque solo tú eres merecedor de nuestra alabanza. Gracias por haber pagado, Señor, por nuestros pecados. Gracias porque aún habiéndote podido bajar de aquella cruz, tú no lo hiciste, Señor, por obediencia al Padre y por amor a nosotros. Porque tu cara y la mía, mi hermano, pasaban por la mente del Señor en aquel momento. Gracias, Señor. Hoy nos humillamos delante de ti. Reconocemos que tú eres nuestro hacedor, que dependemos de ti en todo momento. Señor, te necesitamos. Hoy estamos aquí porque te necesitamos. De una u otra forma, Señor, tienes que llenar esos vacíos que hay en nuestra vida. Por eso hoy aclamamos tu nombre, Señor. Gracias, Señor, Cordero precioso que pagó por nosotros. El Cordero
abrir nuestra boca para exaltarte, Señor. Yo te invito en esta tarde que ahí donde estás, solamente tú y el Señor, eleva una oración de agradecimiento al Padre. Haz de este momento un momento íntimo entre el Padre y tú. Derrama tu vida delante de su presencia. Sí, Señor, examina, oh Dios, mi corazón y ve si en él hay camino de perversidad. Límpianos, oh Dios, y seremos más blancos que la nieve. Es el anhelo de nuestro corazón en este día, Señor, porque todo te lo debemos a ti. Gracias, Señor, porque tú has escuchado nuestro clamor, nuestras oraciones, nuestros cantos. Y gracias porque sabemos que tú atiendes a nuestro llamado, Señor. Ministra nuestra vida, Señor. Sigue ministrándonos en este día. Te rogamos, Padre, que tú bendigas al predicador. Usa, Señor, al mensajero de tu palabra en esta mañana, en este día. Y que podamos, Señor, todo lo que aprendamos hoy aplicarlo en nuestra vida y vivirlo, Señor, para agradarte, para honrarte. Que sea ese nuestra meta, nuestro propósito en nuestro caminar diario, Señor, el agradarte a ti. Olvidarnos ya un poco de lo que queremos, de lo que nos gusta, de lo que anhelamos, de nuestros deseos, nuestras metas, y empezar a enfocarnos en ti, Señor, en lo que te gusta a ti, en lo que te agrada a ti, Señor. Porque como leímos hoy en tu palabra, tú nos hiciste, Señor. Te pertenecemos, Padre. Gracias por tu amor, por tu misericordia, y gracias porque tú nos acompañas en todo momento. Protégenos, Señor, en estos tiempos difíciles. Cuídanos, abríganos, y que siempre podamos, Señor, estar bajo tu cuidado y tu protección. Gracias te damos en este día, Señor, y alabamos tu nombre. Y es en el nombre de Jesús que oramos, y tu pueblo dice amén y amén. Bueno, muy buenas tardes en este día de domingo. Qué bueno es para mí estar con ustedes. Es un privilegio, una bendición compartir con ustedes en esta tarde ya. Es el segundo mensaje de este día de domingo, y tuvimos la bendición en la mañana de compartir la palabra de Dios también con esta iglesia a la que estamos ligados por muchos motivos. Yo pensaba esta mañana y decía, toda mi familia viene a esta iglesia. Yo tengo, obviamente, un padre y una madre, son miembros de esta iglesia. Un suegro y una suegra, también son miembros de esta iglesia. Un hermano, que es miembro de esta iglesia. Un cuñado es miembro de esta iglesia. O sea, todo el mundo está aquí, menos nosotros, todos están acá. Así que estamos de una manera especial ligados a esta iglesia, y el pastor Samuel me llamaba en esta semana y me compartía que no iba a poder estar aquí, y me pidió que compartiera con ustedes algo, o que compartiera con ustedes la palabra de Dios. Así que vamos a hacerlo, y estamos muy animados, y estuvimos orando por varios días, muy pocos días, porque él no me lo dijo muy temprano en la semana, me lo dijo bien tarde en la semana, pero estuvimos orando y debatiéndonos con el Señor qué traer, de qué hablar, de qué compartir. Bueno, tengo a la familia Águila allá atrás, que es casi que somos familia. Pues nos conocemos hace muchos años, crecimos juntos, compartimos casi que la vida la hemos compartido junto con la familia Águila Sanso, para que no se ponga brava la señora Sanso. Vamos a mencionar el apellido. Pero le decía que orando al Señor, Dios puso en nuestro corazón el traer un mensaje de su palabra que aplica mucho al tiempo en el que estamos viviendo.
Estamos viviendo un tiempo de mucha adversidad, estamos viviendo un tiempo de muchos problemas, una economía en este país que se cae a pedazos, unos precios que suben por día, una situación sanitaria con todo este asunto de la pandemia que de una manera u otra nos afecta a todos, de manera que pensamos, y después de haber orado, pues creímos bien traer un mensaje que pueda animar a la iglesia, pero que pueda animarlo de una manera bíblica, de una manera correcta, de una manera sólida. No darle a la iglesia un mensaje suave o un mensaje agradable o un mensaje que pueda ser olvidado, sino un mensaje que pueda animarnos, pero que podamos tener como aliento y como ánimo lo que Dios dice en su palabra. Y hemos titulado el mensaje en esta mañana, creo que ya está aquí, no sé, por su gracia. Porque si hay algo que puede mantener firme a la iglesia en este tiempo, es estar firmes en la gracia de Dios. Y vamos a meditar en esta mañana en una carta, en un libro de las Escrituras que tiene como propósito explícito el estar firmes en su gracia. Y aunque no vamos a hablar del capítulo 5 de Primera de Pedro, sino que vamos a hablar de Primera de Pedro capítulo 1, les invito a que busquen en sus Biblias Primera de Pedro capítulo 1. Vamos a estar meditando en la introducción de esta carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro capítulo 1, versículos del 1 al 12. Decíamos, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios, en el capítulo 5, versículo 12, explícitamente escribe a una iglesia o a un grupo de iglesias que estaban dispersas por un área del Asia Menor, que estaban sufriendo la adversidad, que estaban sufriendo el dolor, que estaban sufriendo la persecución, que estaban sufriendo el martirio, que estaban sufriendo la prisión por causa del evangelio. Pedro, un hombre con poco estudio, un hombre, como la propia Biblia revela de él, del vulgo, un hombre que no tenía letra, o sea que no había estudiado, un hombre que dice las cosas de una manera directa. Les dice: yo no voy a estarle poniendo bandage, curitas en las heridas, voy a ir directo. Quiero que ustedes estén, capítulo 5, versículo 12, quiero que ustedes entiendan, y quiero que ustedes estén firmes, no en otra cosa, sino en la gracia de Dios. De manera que cuando ustedes lean la primera epístola del apóstol Pedro, es evidente que Pedro quiere que nosotros entendamos qué es su gracia y que nosotros permanezcamos firmes en su gracia. De manera que les invito a buscar, no vamos a hablar del capítulo 5, les invito a buscar 1 Pedro capítulo 1. Sé que va a aparecer acá, pero si alguno lo quiere leer en su Biblia o buscar en su teléfono, puede hacerlo. 1 Pedro capítulo 1, versículos del 1 al 12. Y vamos a meditar en esta mañana, y todo lo que vamos a estar exponiendo va a estar basado en 1 Pedro capítulo 1, versículos del 1 al 12. Dice así la palabra de Dios en esta tarde ya. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, 5 ciudades, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros,
que sois guiados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que será manifiesta en el tiempo, que está preparada, para ser manifiesta en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegréis, con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ellos inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esa salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ello. A estos, a los profetas, se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os predican el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Vamos a orar. Padre, en esa tarde nosotros venimos delante de tu presencia, conscientes de que no somos dignos de estar en este lugar, sabiendo de que no somos dignos de predicar, ni de enseñar, ni de exponer tu palabra, rogándote, Señor, que perdones la maldad de nuestro pensamiento, de nuestro corazón, de nuestros labios, y que, Señor, nos llenes con el poder de tu Espíritu y hables a tu pueblo a través de tu palabra. No estamos aquí para escuchar a nadie. Nos hemos reunido con el deseo, Señor, de escuchar tu palabra, y te rogamos en el nombre de Cristo que tú hables a tu pueblo a través de tu palabra. Que tomes, Señor, a este predicador, pecador, débil, y tú, Señor, lo empoderes con tu Espíritu y con el poder de tu palabra. Por Jesucristo. Amén. Bien, mis amados hermanos, como les dije, he titulado el mensaje en esta tarde, por su gracia. El apóstol Pedro está escribiéndole a un grupo de creyentes que está atravesando por una situación bien difícil en su vida, a un grupo de creyentes que está atravesando por la adversidad de la persecución, de la prisión, del martirio por causa del Evangelio. Amén de las adversidades comunes y propias de la vida, las enfermedades, las carencias. Esta gente tenía un plus. Esta gente estaba sufriendo, amén, de estas adversidades. Estaban sufriendo la persecución, estaban sufriendo el martirio, estaban sufriendo la prisión por causa del Evangelio. Y el apóstol Pedro no escribe para congraciarse con ellos, para hacerles sentir cómodos, para hacerles sentir felices, para hacerles sentir agradable. Todo lo contrario, el apóstol Pedro escribe para que ellos cobren ánimo en lo que están padeciendo, para que ellos cobren fuerza en lo que están padeciendo, y para que vivan conforme a la gracia de Dios en medio de lo que estaban padeciendo. Un hombre rudo, un hombre de pocas palabras, un hombre de poca ciencia, de poco conocimiento, pero inspirado por el Espíritu de Dios, transmite a la iglesia un mensaje de ánimo, un mensaje de esperanza, un mensaje cargado de aliento, pero que tiene como fundamento la gracia de Dios.
Tal es así que en el capítulo 5, como les decía al principio, en el versículo 12, dice que por conducto de Silvano, a quien tengo por hermanos, escribo brevemente, dice, amonestándoles y testificándole que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. De manera que todo lo que Pedro escribe pudiera llevar como título por su gracia. La carta entera pudiera llevar como título por su gracia. Así que el interés de Dios en esta mañana es que, al igual que Pedro con sus destinatarios, develarnos a nosotros, revelarnos la grandeza de sus favores, la grandeza de su gracia para con nosotros. De ahí que la primera enseñanza que Pedro nos trae en esta mañana es que por su gracia nosotros fuimos salvos, fuimos salvados. Punto número 1. Versículos 1 y 2, el apóstol Pedro escribe: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Pedro usa un título no muy alentador para referirse a sus destinatarios. Él no usa precisamente una palabra que quiere decir, o un elogio para referirse a sus destinatarios. No está usando un término muy halagüeño o muy digno para referirse a aquellos creyentes. Pero dice: Pedro, apóstol de Cristo. Esa es su presentación. Si pudiéramos compararla con la presentación que hace el apóstol Pablo en todas sus cartas, pudiéramos ver una gran diferencia. Pedro se presenta como apóstol de Cristo y a sus destinatarios les llama expatriados y dispersos. Una palabra, como les decía, que no es muy halagüeña, no es una palabra, no es un título que nadie quisiera escuchar, porque viene de un término griego que quiere decir forasteros, dispersos, ilegales, desechados, despreciados, no tenidos en cuenta. Ese es el significado de la palabra expatriados y dispersos que Pedro usa para referirse a sus destinatarios. Si fuéramos, por ejemplo, a Filipenses capítulo 1, viéramos a un apóstol Pablo diciendo: Pablo, Silvano y Timoteo, siervos de Jesucristo. Escuchen esto: a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo con sus obispos y diáconos. Wow. Una presentación, una introducción. O sea, yo quiero que ustedes presten atención. Iglesia Alcance Miami, ustedes que son una iglesia así, asado y asado. Pedro no tiene tiempo para esto y dice: Pedro, apóstol de Cristo, así se presenta a un grupo de indocumentados o ilegales, forasteros, dispersos, sin pertenencia ninguna, odiados por el mundo, perseguidos por el imperio y desechados por la sociedad. Uno diría: oye, ¿cómo se baja este hombre con una carta y comienza a hablarnos de esta manera? Y es que Pedro, vamos a verlo más adelante, tiene, inspirado por el Espíritu de Dios, recuerden ustedes este detalle, inspirado por el Espíritu de Dios, tiene en mente que la iglesia se sostenga bajo el fundamento de la gracia de Dios y no de la esperanza de este mundo, y no de la felicidad de este mundo, y no de las posesiones de este mundo, y no de las riquezas de este mundo, sino que la iglesia se sostenga bajo la gracia de Dios. Tal es así que viene el versículo 2 inmediatamente como diciendo: ok, no se ofendan. Ustedes son vistos por el mundo como desechados. Ustedes son vistos por este mundo como perseguidos, como odiados, como desechados, como rechazados. Pero para Dios ustedes son alguien importante. Versículo 2 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. En otras palabras, ustedes que para el mundo no valen nada, para Dios son preciosos y de alto valor.
más allá de la posición teológica que tengamos con respecto a lo que el texto está enseñando, hay un contraste entre el versículo 1 y 2. Ustedes para el mundo no valen nada, para Dios valen la vida y la sangre de su Hijo. Y Él les ha escogido, y Él les ha atraído por su espíritu, y Él les ha limpiado por su sangre. Él les ha salvado por su sangre. De manera que lo primero que Pedro quiere que entienda tanto sus destinatarios como nosotros hoy, 2000 años después de que se escribiera esta carta, o casi 2000 años después de que se escribiera esta carta, es de que mientras que para el mundo no somos nada, mientras que para esta sociedad no somos nada, para Dios somos de alto valor, porque Él gestó nuestra redención. Porque Él y solo Él gestó nuestra salvación. Dios el Padre determina salvarnos. Dios el Espíritu nos santifica, esto es, nos atrae al Padre. Dios el Hijo nos limpia por su sangre. ¿Ven el contraste? Y todo esto por el puro afecto de su voluntad, dice Santiago capítulo 1 versículo 18. Todo esto por su gracia. Hay nada de nada en este texto que indique a que hemos hecho algo para merecer la bondad de la salvación de Dios. Ni usted, ni yo, ni nadie ha hecho nada en esta vida para merecer la salvación de Dios. Y Pedro está diciendo: yo sé que para el mundo son esto, pero por la gracia de Dios, para Él son, capítulo 2, versículo 9, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo comprado, adquirido, comprado por el Señor. De manera que en toda la carta el apóstol Pedro está endorsando la idea de que nuestra salvación pertenece al Señor. Él en su gracia determinó salvarnos. Él en su gracia nos atrajo por medio de su Espíritu. Él en su gracia dio a su Hijo en una cruz para salvarnos. Y esto debiera dar ánimo a nuestra vida. Y esto debiera dar aliento, esperanza a nuestra vida, porque precisamente es lo segundo que Pedro nos va a hablar en esta mañana. Por su gracia no solamente somos salvos, por su gracia es la segunda enseñanza del texto. Por su gracia tenemos una esperanza. Yo recuerdo cuando todo este asunto de la pandemia comenzó acá en los Estados Unidos, los medios de comunicación tienen un gran mérito, el mérito de haber creado en la sociedad americana, digo en los Estados Unidos porque es donde vivo, no conozco en otros lugares, pero los medios de comunicación tienen el mérito de haber creado en la sociedad americana una cultura, una subcultura temporal de espanto, de terror, una cultura de desesperanza en medio del mundo en que vivíamos. Para la sociedad americana el COVID acabaría con el mundo. No sé si acabará o no. Está solamente reservado en los designios de Dios. Pero lo cierto es que comencé a ver gente y comencé a hablar con personas que veían o que yo podía notar en ellos un espíritu de desesperanza total, completo. Era el fin de todo, o es el fin de todo. Pedro está diciendo: por su gracia, nosotros, su pueblo, tenemos una esperanza. Versículo del 3 al 5 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer de nuevo para una esperanza viva, y ha puesto como endorso de esta esperanza la resurrección de Jesucristo de los muertos. En otras palabras, Pedro está diciendo: porque Cristo resucitó, nosotros tenemos una esperanza que va más allá de este mundo, que va más allá de esta vida, que va más allá de todo lo que nos rodea.
Una esperanza que él ha descrito como una herencia, versículo 4, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada ¿dónde? ¿En los Estados Unidos? ¿En el país más rico del mundo? ¿En el país más poderoso del mundo? No, reservada en los cielos para vosotros. Vosotros que sois guiados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. El apóstol Pedro está diciendo: es importante que entendamos que hay algo más que esto que estamos viendo. Algo que el apóstol Pablo describió, dice, conozco un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue llevado al tercer cielo y vio cosas que no se le fue dado, que no se le fue permitido hablar, cosas cuya magnitud supera cualquier cosa que usted y yo hayamos visto. Esa es la herencia que los hijos de Dios tenemos. Esos son los lugares que Cristo dijo allá en el Evangelio de Juan: voy pues a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también puedan estar. Esa es la esperanza que mueve al creyente. Esa es la esperanza viva que Pedro está hablando y está diciendo: esto es lo que debe de sostenerles. No las riquezas de este mundo, no los logros de este mundo, no la grandeza de este mundo, por muy grande que sea, es nada comparada con la herencia. Una herencia por la cual no hemos hecho nada, una herencia por la cual no hemos trabajado, una herencia por la cual no hemos ni tan siquiera movido un dedo. Una herencia que Pedro la describe incorruptible. Por lo mejor de todo, Pedro la describe incontaminada. Lo que está preparado para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios en el cielo, carece de todo tipo de contaminación. No hay enfermedad, carece de la contaminación de cualquier tipo de enfermedad, cáncer, COVID, lo que sea. Carece de la contaminación de cualquier tipo de corrupción, pero lo mejor de todo es que carece de la contaminación del pecado. En la herencia que recibiremos en los cielos, todos los que allí estemos estaremos libres de la presencia del pecado. Ya no habrá un lugar corrompido por el pecado de ser humano ni de nadie. Pero dice, hay una herencia incorruptible, hay una herencia incontaminada, hay una herencia que no se marchitará jamás. Alguien dijo una vez: todos los mensajes del mundo. Tengo aquí una frase de un teólogo contemporáneo. Dice: este es un pasaje riquísimo de las Escrituras. Uno de esos pasajes que son tan ricos que llevaría una eternidad entender todo lo que aquí se enseña. De manera que la iglesia de Dios, mis queridos hermanos, por la gracia de Dios hemos recibido una salvación. Por la gracia de Dios hemos recibido una esperanza que lleva implícito una herencia, por la cual, como les decía, no hemos hecho nada, no descansa en ningún mérito humano, sino que está asegurada por la resurrección de Cristo de entre los muertos, y que nos ha sido dada única y exclusivamente por su gracia. Por la gracia de Dios somos salvos. Por la gracia de Dios tenemos una esperanza viva. Tercera enseñanza del texto: por la gracia de Dios somos sostenidos en medio de la aflicción. En medio de la aflicción. Versículos del 6 al 9 continúa el apóstol Pedro diciendo, dice: en lo cual vosotros os alegráis. Quiero hacer un paréntesis en esta expresión del apóstol que usa el apóstol Pedro. Pedro está diciendo:
Esto que yo les estoy diciendo a ustedes tiene que transmitirle a ustedes una alegría y un gozo que él describe en el versículo 8 como un gozo inefable y glorioso. Pedro está diciendo, ustedes tienen que ser creyentes, ustedes tienen que ser personas que vivan con una alegría indescriptible por el hecho de saber que por la gracia de Dios son salvos. Por el hecho de saber de que por la gracia de Dios ustedes tienen una herencia de esta magnitud en los cielos. Esto tiene que transmitirle a ustedes un gozo inefable y glorioso, por lo cual ustedes os alegráis, versículo 6, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Vayamos al contexto en que se escribe la carta. Pedro, tú nos estás diciendo que somos afligidos en diversas pruebas. ¿De qué aflicción está hablando Pedro? Está hablando de, como les dije al principio, las aflicciones comunes de esta vida, las aflicciones comunes de un mundo caído, las enfermedades, las carencias, los problemas diarios de la vida. Plus, súmenle el destierro, súmenle la cárcel, súmenle el martirio por la causa del evangelio. Esta gente se le estaba muriendo su familia, no del COVID-19, sino del imperio romano. A esta gente llegaba el imperio y los sacaba de sus casas, y a los padres de familia los crucificaban, los ahorcaban, los aniquilaban, los mataban en frente de su familia. ¿Por qué? Por el delito de creer en Jesucristo. Hay un carro dando señal ahí. Hay un carro ahí dando señal. Por el delito de creer en Jesucristo. Eso era lo que estaba pasando. Y Pedro le llama a esto diversas pruebas. Dice, aunque os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pedro está dando por sentado de que usted y yo vamos a ser afligidos en este mundo. ¿Saben por qué? Les explico. Porque Dios está más interesado en nuestra santidad que en nuestra felicidad. Ese mensaje agradable de que todo te va a ir bien y de que tú estás en victoria y de que los que vienen a Cristo, yo lo he escuchado desde el púlpito a mucha gente decir, los que vienen a Cristo todo le va a ir bien, es herejía. Pedro está diciendo, tú que estás en Cristo, Dios va a traer aflicción a tu vida. Tú dirás, ¿por qué? Sigamos escuchando. Para que sometida a prueba, versículo 7, nuestra fe, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, por cierto, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, escuchen, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Cristo sea manifestado. ¿Puedes imaginar por un instante al creador del universo? ¿Puedes imaginar por un minuto al creador del cielo y de la tierra dando gloria, dando honra, alabando tu fe? Eso es lo que dice el texto. Dice que un momento cuando Cristo sea manifestado, la intención de Dios es que nuestra fe sea motivo de alabanza, sea motivo de honor por parte de Dios. O sea, no cabe en mi mente. Cuando yo veo mi corazón, cuando yo me siento a pensar en lo corrupto de mi corazón, en lo corrompido de mis pensamientos, en lo burdo y sucio de mis palabras, yo digo, wow, Dios, tú estás interesado en que todo eso sea transformado para que la fe que tú encuentres el día que yo vaya a tu presencia, sea por muerte o sea porque Él venga, sea un motivo de alabanza de tu parte. Déjame decirle algo. Lo interesante de esto es que
no dice el texto que Dios va a purificar nuestras vidas por venir a la iglesia los domingos. Lo cual, dicho sea de paso, les aconsejo. Dice Hebreos capítulo 10, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre, o por mala costumbre, como decía un antiguo pastor allá en Cuba. El texto no está diciendo que nuestra fe va a ser purificada a tal punto que Dios la va a honrar por venir todos los domingos a la iglesia. Aunque les recomiendo venir, les exhorto a la luz de la Biblia a venir los domingos a la iglesia. No dice que nuestra fe va a ser purificada a tal punto que Dios la va a alabar, que Dios la va a reconocer por leer todos los días la Biblia. Lo cual les exhorto, dice la propia Escritura, nos alienta a meditar y a escudriñar su palabra todos los días. No dice que nuestra fe va a ser reconocida por el creador de este universo por practicar la religión cristiana. Dice que nuestra fe va a ser motivo de gloria, de honra, de reconocimiento por parte de Dios cuando Cristo sea manifestado, gracias a las pruebas, gracias al dolor, gracias a las adversidades, gracias al sufrimiento. Porque Dios ha determinado purificarnos por medio del sufrimiento. ¿Saben por qué? Porque ha determinado salvarnos por medio de su sufrimiento. Dios ha determinado salvarnos por medio de su sufrimiento. Santiago capítulo 1 endorsa lo que Pedro nos enseña. Dice: amados hermanos, tened por sumo gozo, Santiago capítulo 1, versículo del 12 en adelante, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo? Sí. Tengan gozo cuando ustedes estén siendo probados. Tengan gozo cuando su fe esté puesta en escrutinio bajo el fuego de la adversidad y del dolor. Y eso no es un mensaje agradable, pero yo no estoy aquí para agradar a nadie. Yo estoy aquí para ser confrontado yo mismo con su palabra y para confrontar a la iglesia con su palabra. Dice Santiago capítulo 1: tengan por sumo gozo cuando ustedes estén bajo el fuego de la prueba, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si se quedara ahí, proseguía Santiago diciendo: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis, y usa tres palabras muy parecidas a la que usa Pedro, para que ustedes sean perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. De manera que Pedro dice: las pruebas Dios la usa para purificar nuestra fe. Santiago dice: las pruebas Dios la usa para hacer nuestra fe perfecta, cabal, sin que le falte nada. Es interesante, pero Dios ha manifestado su gracia para con nosotros en medio de la adversidad. Mis queridos hermanos, en medio de este tiempo tan difícil, donde estamos siendo azotados no solamente por la pandemia, sino por tantos males que van más allá de la pandemia del COVID, tengamos presente esto: Dios está más interesado en nuestra santidad que en nuestra felicidad en este mundo. Si no, Dios nos hubiese salvado y ahí mismo nos hubiese llevado. Pero nos salvó, nos redimió para llevarnos a su presencia, pero para hacernos semejante al carácter de su Hijo Cristo, a quien amáis, dice el versículo 8, sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación eterna de vuestras almas. Por la gracia de Dios fuimos salvados. Dios determinó salvarnos. Dios nos atrajo con su espíritu. Dios envió a su Hijo para rociarnos con su sangre y limpiarnos. Por su gracia tenemos una herencia, con la cual no hemos hecho nada
una herencia libre de corrupción, una herencia libre de contaminación, una herencia libre del pecado. Por su gracia vamos a ser perfeccionados a la imagen de su Hijo. Por su gracia nuestra fe, al igual que el oro, se prueba con el fuego de la prueba, con el fuego de la adversidad, con el fuego del dolor. Y en último, lo último que Pedro tiene para enseñarnos en esta tarde ya: por su gracia nosotros somos privilegiados. Versículos del 10 en adelante. Pedro culmina la introducción de su carta diciendo: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Escuchen, cada palabra en estos versículos tiene un significado. Dice: los profetas del Antiguo Testamento que hablaron, que profetizaron de esta gracia destinada a nosotros, dice el texto, inquirieron, estudiaron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron de esta salvación. Los profetas del Antiguo Testamento, siendo inspirados por el Espíritu de Cristo, versículo 11, que estaba en ellos, hablaron de esta salvación, de la salvación destinada a nosotros, dice el texto. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. Pedro está diciendo esta gracia que hoy para nosotros es común, que es normal, que vemos como algo maravilloso de parte de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento no tuvieron el privilegio que tuvieron o que tenemos nosotros en este día. No tuvieron el privilegio que tenemos nosotros de mirar atrás y ver la obra de Cristo. No tenemos el privilegio que tenemos nosotros. Del propio Pedro escribe en su segunda carta: tenemos la palabra profética más segura. Nosotros gozamos de esta gracia destinada, según Tito capítulo 2 versículo 11, para salvación a todos los hombres. Dice Pablo: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo está endorsando lo que Pedro está diciendo, aunque el uno no copió del otro, porque escribieron a destinatarios diferentes en tiempos diferentes, pero el espíritu que los inspiraba era el mismo. Pedro está diciendo: estos profetas del Antiguo Testamento, ellos adquirieron, ellos estudiaron, ellos hablaron de la gracia, pero estaba destinada a nosotros. Daniel habló de esta gracia, Ezequiel habló de esta gracia, todos los profetas menores hablaron de esta gracia, Jeremías habló de esta gracia y no la entendió. Jeremías 33, un pasaje muy conocido por la iglesia. Dios le dice a Jeremías: clama a mí y yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y nos quedamos ahí, pero el texto sigue, continúe leyendo. Las cosas grandes y ocultas que Jeremías no entendía, Dios se las revela en el versículo 4 en adelante. ¿Saben qué era? La gracia destinada a nosotros. No está diciendo otra cosa el texto de Jeremías. ¿Te imaginas a Isaías hablando y diciendo: porque aquí un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz? Isaías diciendo: pero ¿y esto cuándo es, Dios? ¿Cuándo tú vas a manifestar esto a tu pueblo? Y Dios diciéndole a Isaías: tranquilo, no te toca verlo. ¿Te imaginas a Isaías diciendo que el castigo de nuestra maldad fue sobre él? De que por sus llagas fuimos sanados, de que Dios echó sobre él el pecado de todos nosotros. Isaías está diciendo: pero ¿cuándo será esto, Señor? Y Dios diciéndole a Isaías: tranquilo, no te toca a ti, no te toca disfrutar de eso. Wow, y tú y yo tenemos el privilegio de ser expuestos a la gracia de Dios. Versículo 12: a estos, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos,
sino para ¿quién? Para nosotros. Administraban las cosas. Guarden esa expresión. Las cosas que ahora os son anunciadas por los que os predican el evangelio. Pedro está diciendo, los profetas del Antiguo Testamento se les enseñó que estas cosas que hoy predicamos por medio del evangelio no eran para ellos, eran para nosotros. Y uno se pregunta, ¿por qué? Yo no encuentro una respuesta más allá de que por tu gracia, Señor. Somos privilegiados por encima del mundo antiguo, por encima de los profetas. Nosotros, esta era post primera venida de Cristo, pero somos aún más privilegiados, o somos privilegiados aún por encima de los mismísimos ángeles. Pedro ponía un sello a su introducción diciendo cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué cosas? Las cosas que os han sido anunciadas. ¿Qué es lo que nos ha sido anunciado? El evangelio del reino. El texto no está diciendo que los ángeles anhelan predicar el evangelio. El texto está diciendo que los ángeles se inclinan a ver la gracia destinada a los hombres. Pedro explica esto un poquito mejor a este mismo grupo de iglesias en su segunda carta, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, Pedro escribe lo siguiente, inspirado por el Espíritu de Dios. Y este pasaje, cuando yo lo entendí hace muchos años en mi vida, cambió mi vida para siempre. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. El texto está diciendo que Dios no perdonó a los ángeles, aquellos que se rebelaron con el ángel de luz, con Lucifer, con Satanás, aquellos que fueron desobedientes al Creador, que se llenaron de orgullo y de soberbia en contra del Creador. Dios no los perdonó. Lo triste es que yo, al ver mi corazón, que es el que conozco, no conozco el corazón de ustedes. Al ver mi corazón veo la misma soberbia, veo el mismo orgullo, veo la misma rebelión que aquellos ángeles. Pero Dios en su gracia determinó salvarme. Y a estos ángeles que pecaron, dice que los condenó. Dice, no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. Pero hay un poquito más. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ok, no perdonó a los ángeles y a mí sí. Ok, no perdonó al mundo antiguo, a gente como usted y como yo, que vivíamos en desobediencia, en orgullo, en soberbia, pecando y deshonrando al Creador, dando culto, como dice Romanos capítulo 1, a la criatura antes que al Creador. Nosotros también, al igual que el mundo antiguo, hemos hecho lo mismo. Nuestro pecado no es más limpio que el mundo antiguo. Hace un par de años, como en 2018, por allá por el 2018 tuve la oportunidad de ir con mi familia a una réplica del Arca de Noé que está en un lugar del mundo, no sé ni dónde estaba aquello. Eso está en el estado de Kentucky, a poco más de 20 millas de Cincinnati. Fuimos a una réplica que hay allí, es un museo, es una réplica del Arca de Noé. Un lugar espectacular, un lugar donde arqueólogos y teólogos reprodujeron exactamente el Arca de Noé. Y más allá de la maravilla constructiva que era todo aquello, es un museo. Vas pasando por el piso número 1 del arca, por el 2, así va subiendo. Llegamos a un punto en el recorrido
donde les confieso, yo con mi inglés de Hialeah escuchamos un documental breve, duraba como unos 10 minutos, donde se exponía la condición del mundo antiguo. O sea, un grupo de teólogos estaba explicando, según excavaciones que habían hecho, estudios que habían hecho, el nivel de maldad que existía en tiempos de Noé. Y mis hijos, que sí saben hablar inglés, yo cuando tenía duda decía, ¿lo que dijo fue esto? Sí. No estoy tan perdido, no estoy tan mal. Al terminar aquel breve documental de unos 10 minutos, 12 minutos, yo pensé para mí, dije, ¿qué diferencia hay entre el mundo de Noé hace miles de años atrás y la ciudad de Miami en el siglo XXI donde yo vivo? Dice que era un mundo depravado, hundido por el homosexualismo y las lujurias sexuales. La gente desobedecía y deshonraba a sus padres, a punto de que se mataban padres contra hijos, hijos contra padres. Había una carencia de amor hacia las personas. O sea, en la medida que aquel documental iba caminando, y yo, como les dije, con mi inglés de Hialeah, iba entendiendo, dije, ¿qué diferencia hay entre el mundo antiguo que Dios determinó? Vamos a volver al texto. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, trayendo el diluvio sobre los impíos. ¿Por qué ha determinado Dios en esta era, en este tiempo, salvarme a mí y salvarte a ti? ¿Entiendes la grandeza de su gracia? Continúa, versículo 6. Y si condenó para destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para el castigo en el día del juicio. Volviendo al punto de los ángeles, porque fue como comenzamos. Los ángeles que pecaron, Dios determinó no salvarles. Por eso dice Pedro, cuando los ángeles ven la gracia destinada a nosotros, se inclinan a enseñarle asombro. Wow. Dios determinó salvar a los humanos y determinó condenar a los ángeles. Eso es lo que Pedro está enseñando en el texto. Pedro está diciendo, Dios en su soberanía, yo no soy nadie para cuestionarlo, Dios en su soberanía determinó condenar a los ángeles que se rebelaron contra Dios, que se llenaron de orgullo, de soberbia y pecaron contra Dios. Y a mí y a usted, que igual nos rebelamos contra Él, igual nos hemos llenado de orgullo y de soberbia en contra de Dios y de su palabra, determinó perdonarnos. Yo no sé si tú logras entender la magnitud de lo que Pedro está enseñando. Lo que te puedo decir es que no cabe duda que ni el mundo antiguo, ni los ángeles, ni ninguna otra cosa creada ha disfrutado más de la gracia de Dios que los que vivimos en esta era. Ni el mundo antiguo, ni los ángeles, ni ninguna otra cosa creada ha disfrutado más de la gracia de Dios que los que vivimos en esta era. No estoy hablando en el siglo XXI, sino en la era post-Cristo, después de su venida. En conclusión, en esta tarde ya, mis amados hermanos, la introducción que Pedro da a su carta nos sirve como un aliento en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo. Y Pedro no pone curitas a la herida. Pedro no habla con palabras rebuscadas. Pedro no está tratando de caerle bien a aquellos destinatarios para que presten atención a lo que tengo que decir.
Pedro, un hombre inspirado por el Espíritu, sin letra, o sea, no era un hombre de estudio, del vulgo. Asimismo dice Hechos capítulo 4, que era Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios. Nos dice: iglesia, ánimo. Iglesia, esperanza. Iglesia, aliento. Pues por su gracia Dios determinó salvarnos. Por su gracia nos está preparando, nos ha preparado una herencia indescriptible, inmarchitable, incontaminada, reservada en los cielos. Por su gracia ha determinado purificar nuestra vida, hacernos como Cristo, en carácter obviamente. Por su gracia nos ha dado el privilegio de creer. Pregunto entonces, como pregunta el autor de Hebreos en el capítulo 2, versículo 3, el autor de Hebreos dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos si pisoteamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos si tomamos a la ligera una salvación, una gracia tan grande? Mis hermanos, yo no sé, yo conozco a algunos acá, a los menos, más allá de mi familia. Yo no conozco lo que hay en tu corazón, aún no conozco lo que hay en el corazón de mi esposa ni de mis hijos. Conozco lo que hay en mi corazón. Mi pregunta es la misma que el autor de Hebreos: ¿cuánto estamos considerando la salvación que por su gracia hemos recibido? Siempre que predico el evangelio hago énfasis en esto: creer en Cristo, creer en que Cristo murió en una cruz, no te hace un hijo de Dios. Voy a repetirlo para que no me la piden. Creer que Cristo murió en una cruz no te hace un hijo de Dios. Eso no es fe. Eso es un hecho históricamente comprobado. Jesús, un carpintero de Nazaret, se rebeló en contra de las leyes judías y fue puesto en una cruz por el Imperio Romano. Uno más entre miles que recoge la historia del Imperio Romano. Creer lo que dice Isaías, que en esa cruz Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros, eso me hace un hijo de Dios. Esa es la fe. La fe está en creer que aquella no fue una cruz más del Imperio Romano, que aquella cruz llevaba implícito la ira de Dios por el castigo, por el pecado, de la humanidad, por tu pecado y por mi pecado. La fe está en creer lo que dice Colosenses capítulo 2, que el acta de los decretos que había en nuestra contra, la lista de pecado que había en tu contra, Dios la puso en aquella cruz y sobre ella puso a su Hijo y a él lo castigó, lo molió. Dice Isaías 53: molido fue por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. La fe en eso es lo que me hace un hijo de Dios. La fe en que resucitó de los muertos y por eso tengo una herencia. Eso es lo que me hace un hijo de Dios. La fe que en aquel día, en aquella cruz, Dios le dio la espalda a su Hijo por causa tuya.
por tu causa, por tu corazón desobediente, por tu corazón soberbio, por tu corazón corrompido, por tu corazón que se rebeló en contra del Creador, por tu corazón que amó más a la criatura que al Creador. El Padre le dio la espalda al Hijo y cargó en él el pecado de todos nosotros. Esa es la fe que salva. Esa es la fe que me lleva a creer en esta gracia, en la cual dice Pedro capítulo 5 versículo 12 que hacemos bien en estar firmes, que hacemos bien en estar sujetados de ella, que hacemos bien en no ser movidos de esta gracia, porque por su gracia yo fui rescatado. Dios no perdonó al mundo antiguo. No me pregunten por qué. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. No me pregunten por qué. Dios no perdonó a Sodoma y a Gomorra. No me pregunten por qué. Solo sé que así pasó. Y Dios determinó perdonarme a mí, perdonarte a ti, echar sobre Cristo el pecado de todos nosotros. Culmino con la misma pregunta que hice hace unos minutos. Hebreos capítulo 2 versículo 3. ¿Cómo escaparemos si tomamos a la ligera una gracia tan grande? ¿Cómo escaparemos si tomamos por religión una gracia tan grande? Le fue negado a otros en otro tiempo, a los ángeles antes de la creación, pero a ti y a mí se nos fue puesto en bandeja de oro. Pidámosle a Dios que nos ayude a creer y a descansar en su gracia. Padre, venimos delante de ti. No entendemos tu manera de obrar. No entendemos tu corazón para con nosotros. No entendemos por qué en tu bondad, en tu soberanía, determinaste castigar a los ángeles y al mundo antiguo. Y en la misma soberanía determinaste hacernos vivir en este tiempo bajo el pacto de la gracia, bajo el pacto de la sangre de Jesucristo, bajo el pacto de la fe en el sacrificio sustitutivo de tu Hijo amado. Antes de la fundación del mundo determinaste salvarnos. Nos atrajiste con tu espíritu, nos limpiaste con la sangre de tu Hijo. Tienes preparado una herencia. Nos vas a purificar en medio de las pruebas. Nos has hecho privilegiados. Perdónanos, Señor, tanta soberbia. Perdónanos tanto orgullo. Perdónanos tanta rebelión en tu contra. Cada pensamiento corrupto, cada palabra corrompida, cada corazón empañado por el pecado. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a ir confiadamente al trono de tu gracia, porque tú has prometido darnos gracia para el oportuno y necesario socorro. Mira a tu pueblo, Señor. Mira a tu iglesia. Ayúdanos a estar firmes, sujetados a esta gracia. Gracias, Dios. Gracias por Jesucristo.
Gracias, Señor, porque tú eres quien rompe el poder del pecado sobre nuestra vida. Gracias porque tu amor es fuerte, es poderoso en nosotros. Levántanos, Señor, y sosténnos. Sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Gracias, Señor, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Ese aplauso al Señor, pero bien fuerte ahora, porque Él es digno de recibir toda aclamación y toda exaltación por lo que ha hecho en cada uno de nosotros. Gracias, Jesús, te adoramos.